¿Alguna vez has oído que en el Antiguo Testamento Dios prohibía comer carne de cerdo? Esta restricción era tan grave que los judíos la seguían al pie de la letra, considerándola una ley divina. Pero entonces, ¿por qué los cristianos de hoy comen carne de cerdo y otros alimentos que estaban prohibidos? ¿Los cristianos están desobedeciendo a Dios o hay una explicación bíblica clara para esto? Quédate conmigo, porque hoy vamos a entender en profundidad lo que dice la Biblia sobre este tema y cómo revela algo poderoso sobre la gracia y la libertad que tenemos. Hacer entrar Cristo. Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos al Antiguo Testamento, donde encontramos las leyes dietéticas dadas por Dios al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 11, Dios establece una serie de reglas sobre qué alimentos eran limpios e inmundos. Cerdo, específicamente, se menciona en el versículo 7, y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida y hendida, no rumia, os será impuro. Estas leyes eran parte del pacto que Dios estableció con Israel, y tenían un propósito específico: separar al pueblo de Dios de las naciones vecinas y enseñarles a vivir de una manera santa y distinta. En Levítico capítulo 20, versículo 26, leemos: «Seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo». Pero entonces surge la pregunta: si estas leyes fueron dadas por Dios, ¿por qué los cristianos, que también siguen la Biblia, no necesitan obedecerlas hoy? Para entender esto, necesitamos examinar el propósito de estas leyes y qué cambió con la venida de Jesucristo. Primero, es importante entender que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento tenían un propósito específico para el pueblo de Israel. No se trataba solo de comida, sino de enseñar lecciones espirituales profundas. Dios usó estas restricciones para enseñarle a Israel la diferencia entre lo santo y lo sagrado, los profanos, entre los limpios y los inmundos. Esto les ayudó a recordar que eran un pueblo separado, llamado a vivir según las normas de Dios. Sin embargo, estas leyes también eran un símbolo de algo más grande por venir. Señalaron la necesidad de pureza espiritual, algo que se realizaría plenamente en Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: «No penséis que vine a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir». Esto significa que vino a dar pleno significado a las leyes, mostrando cómo se aplican en un nuevo contexto. Con la venida de Jesús la relación con la ley cambió. Cumplió todos los requisitos de la ley, incluidas las leyes dietéticas, y nos trajo un nuevo pacto basado en la gracia, no en las obras. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe: «Por tanto, no permitáis que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o en relación con cualquier fiesta religiosa, celebración de las lunas nuevas o los días de reposo». Esto nos muestra que, en Cristo, estas restricciones ya no se aplican de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Pero si Jesús cumplió la ley, ¿cómo afecta eso exactamente a las reglas dietéticas de los cristianos de hoy? Entendamos esto con más detalle. Ahora que hemos visto que Jesús vino a cumplir la ley, podemos entender cómo esto se aplica a las leyes dietéticas. Un pasaje clave está en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Jesús, al hablar a los discípulos, dice: «¿No entendéis que nada de lo que entra desde fuera en el hombre puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego es eliminado». Y, a partir de ahí, el texto añade: «Al decir esto, Jesús declaró limpios todos los alimentos». Aquí Jesús está provocando un cambio radical en la forma en que la gente entendía la pureza. No hablaba solo de comida, sino de algo mucho más profundo. La verdadera pureza no proviene de lo que comemos o no comemos, sino de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 11, Él refuerza esto diciendo: «Lo que contamina a un hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella». Esta transformación se entendió plenamente después de la resurrección de Jesús. En el libro de Hechos capítulo 10, encontramos a Pedro teniendo una visión que cambió completamente su entendimiento. Vio una sábana que descendía del cielo con toda clase de animales, y oyó una voz que decía: «Levántate, Pedro, matar y comer». Pedro, fiel a las leyes del Antiguo Testamento, respondió: «De ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada inmundo o impuro». Pero la voz respondió: «No llames inmundo lo que Dios ha limpiado». Esta visión no se trataba solo de comida, sino también de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Sin embargo,
También nos muestra claramente que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no se aplicaban de la misma manera en el Nuevo Pacto. Esta libertad fue confirmada por la Iglesia primitiva en Hechos capítulo 15, donde se decidió que los cristianos gentiles no necesitaban seguir las leyes dietéticas judías. ¿Pero qué significa esto para nosotros los cristianos de hoy? ¿Es esta libertad alimentaria una invitación al exceso o algo más profundo? Averigüemos ahora. Con el nuevo pacto en Cristo, tenemos libertad en muchas áreas, incluida la comida. En Romanos capítulo 14, versículo 14, Pablo escribe: Sé, y estoy convencido por el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pero si alguien considera algo inmundo, le será inmundo. Esto significa que la cuestión de la nutrición ya no es una regla fija, sino una cuestión de conciencia y de fe personal. Sin embargo, esta libertad no significa que podamos actuar sin responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo nos enseña: Así que ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto nos recuerda que incluso la elección de alimentos debe hacerse con gratitud y reverencia, reconociendo que todo proviene de Dios. Además, es importante comprender el significado espiritual detrás de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Simbolizaban la necesidad de santidad, de vivir apartados de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Esto nos muestra que, incluso con libertad alimentaria, estamos llamados a vivir de manera pura y dedicada a Dios. La verdadera pureza no está en lo que comemos, sino en el estado de nuestro corazón ante Él. Entonces, ¿cómo se puede vivir esta libertad en Cristo de maneras que glorifiquen a Dios y respeten nuestra fe y la fe de los demás? Como cristianos, estamos llamados a vivir la libertad en Cristo con sabiduría y respeto. En Romanos capítulo 14, Pablo nos recuerda que debemos tener cuidado de que nuestra libertad no se convierta en piedra de tropiezo para los demás. En el versículo 20, dice: No destruyáis la obra de Dios por culpa de la comida. Esto significa que aunque somos libres de comer carne de cerdo u otros alimentos, debemos actuar con amor y sensibilidad hacia la conciencia de los demás. Por ejemplo, si estás en un contexto donde comer ciertos alimentos puede ofender o debilitar la fe de otra persona, es sabio evitar esos alimentos por amor a los demás. Esta es la esencia del Evangelio: vivir en libertad, pero con amor y respeto por los demás. Además, la libertad en Cristo es una invitación a la gratitud. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo escribe: Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque está santificado por la palabra de Dios y la oración. Esto nos enseña que podemos comer con gratitud, sabiendo que todo lo que Dios nos da es bueno y puede ser usado para su gloria. Por tanto, la libertad de comer carne de cerdo o cualquier otro alimento es una oportunidad para expresar gratitud a Dios, vivir en santidad y mostrar amor a los demás. No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo vivimos para glorificar a Dios en todas las cosas. Ahora que entendemos lo que la Biblia enseña sobre este tema, ¿qué significa esto para nuestro caminar con Dios? Recapitulemos rápidamente lo que aprendimos hoy. Comenzamos explorando por qué Dios prohibió la carne de cerdo en el Antiguo Testamento. Estas leyes dietéticas, registradas en Levítico capítulo 11, tenían un propósito muy claro: enseñar al pueblo de Israel acerca de la santidad y la separación. Eran una forma de recordar que eran un pueblo elegido por Dios para vivir de manera santa y distinta. Luego vimos cómo Jesús trajo una nueva comprensión de las leyes, cumpliendo toda la ley y los profetas. En Marcos capítulo 7, Él declaró que la verdadera pureza no es lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. Y, a través de su muerte y resurrección, Jesús inauguró una nueva alianza, donde la relación con Dios ya no depende de reglas externas, sino de una transformación interna. También entendemos cómo la visión de Pedro, en Hechos capítulo 10, confirmó este cambio. Dios no solo declaró limpios todos los alimentos, sino que también abrió el camino para que los gentiles fueran incluidos en su plan de salvación. Esto marcó el comienzo de una libertad más amplia, donde la comida no define nuestra pureza ante Dios. Finalmente, exploramos cómo se debe vivir esta libertad hoy. Como cristianos, tenemos la libertad de comer carne de cerdo y otros alimentos, pero esta libertad debe ejercerse con sabiduría, respeto por los demás y gratitud a Dios. En Romanos capítulo 14,
Aprendemos que no debemos juzgar ni menospreciar a los demás por la comida, sino vivir de una manera que edifique a todos y glorifique a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Esa libertad en Cristo es un regalo maravilloso, pero también es una responsabilidad. No se trata solo de comer o no comer, sino de vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Y qué significa esto para tu vida? La pregunta no es solo si puedes comer cerdo o no, sino si estás viviendo en la libertad que Jesús ganó para ti. Él no vino solo a cambiar las reglas, sino a cambiar copas. Cuando entendemos que la pureza comienza en el corazón, somos desafiados a vivir una vida de santidad y gratitud, no solo en nuestras elecciones de alimentos, sino en todas las áreas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo nos recuerda, ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, vive tu libertad en Cristo con sabiduría y amor. Agradece todo lo que Dios te da y usa esta libertad como testimonio del amor y la gracia de Dios. Ahora quiero saber, ¿cómo afectó este mensaje su visión de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y la libertad que tenemos en Cristo? Escribe en los comentarios lo que aprendiste o cómo transformó tu perspectiva. Y si este vídeo te bendijo, no olvides darle me gusta y compartirlo con otras personas que necesiten escuchar este mensaje. Que Dios los bendiga y los fortalezca para vivir en libertad y santidad. Nos vemos en el próximo vídeo.